La cápsula de hoy se refiere a las variables de proceso conocidas como condiciones de operación. Una corriente de materia tiene unos componentes, unas condiciones de operación y unas propiedades. Cada corriente J tiene ciertas condiciones de operación, a saber, su temperatura, TJ, su presión, PJ, su composición en cada especie y, que puede ser expresada como fracción molar, X y J, como fracción másica, W y J o como concentración, C y J, y también su flujo, sea su flujo molar, N.J, su flujo másico, M.J o su flujo volumétrico, V.J. Por su parte, los equipos de proceso tienen unas variables constructivas que llamaremos variables de diseño y unas variables de operación. Tanto las variables constructivas como las variables de operación determinan el desempeño del proceso. Usaremos unos indicadores de desempeño para describir la performance del equipo. Las condiciones de operación de un equipo de proceso son, básicamente, su presión y su temperatura. Si el equipo está constituido por un conjunto de etapas, puede ser necesario establecer la presión y la temperatura en cada etapa o el perfil de presión y temperatura. En este segmento ubicaremos en el contexto general las variables de operación más importantes, dejando para segmentos específicos una descripción detallada de cada uno, a los fines de profundizar en los pormenores de manipulación y cálculo de cada variable de operación en particular. Hablaremos de la temperatura, de la presión, del flujo en sus distintas versiones, y de las varias maneras de indicar el contenido relativo de cada uno de los componentes presentes, es decir, su composición. Comencemos con la temperatura. La temperatura está conectada directamente con la energía interna de las moléculas de una sustancia, en particular, la parte asociada a su movimiento, sea este un movimiento de traslación, rotación o vibración. En otras palabras, a mayor temperatura, mayor energía interna de las sustancias. Sin embargo, una definición más útil en ingeniería química es la que indica que la temperatura es una medida del nivel térmico de un cuerpo, entendido como su capacidad de transferir calor a otros cuerpos. Cuando dos objetos se colocan en contacto térmico, el objeto más caliente se enfría mientras que el más frío se calienta, hasta un punto en el cual no ocurren más cambios y se dice que los objetos están en equilibrio térmico. Pero, muy importante, el calor no se transfiere desde el objeto de más energía, en este caso el de más masa, al de menos energía, en este caso el de menos masa, sino desde el de mayor temperatura al de menor temperatura. Esto revela el carácter de la temperatura como un potencial energético, pues es una medida de la capacidad relativa de un sistema para el intercambio de energía, calor en este caso. El potencial que impulsa la transferencia de calor es la diferencia de temperatura. En las escalas de temperatura se presenta el mismo dilema que en el resto de las unidades. Históricamente, se desarrollaron sistemas de unidades más o menos estructurados en Centro Europa, sistema sexagesimal, y en Inglaterra, sistema imperial, que más adelante fueron absorbidos por el Sistema Internacional de Unidades y por el Sistema Americano de Ingeniería, American Engineering Units, respectivamente. Pero para la temperatura, primero se inventaron unas escalas relativas, cuyo valor cero fue asignado arbitrariamente, y luego de postularse la existencia del cero absoluto de temperatura, tanto la escala anglosajona como la escala centroeuropea definieron el cero en el mismo sitio, dando lugar a las escalas absolutas de temperatura. La temperatura es la variable termodinámica por excelencia, y representa una dimensión fundamental. Se simboliza con la T mayúscula y para referirse a las dimensiones de temperatura se usa la letra griega tita. Recordemos que en este material se usa el igual entre corchetes para indicar que el resto de la ecuación se refiere a dimensiones y no a variables. Todos los sistemas definen una unidad base para medir las temperaturas. Las unidades de temperatura no se han definido de modo directo sino como una fracción de un salto conocido entre dos niveles térmicos. Gabriel Fahrenheit, en 1724, describió cómo calibró la escala de mercurio de su termómetro de la siguiente manera. Colocando el termómetro en una mezcla de sal de amonio o agua salada, hielo y agua,
un punto sobre la escala pudo ser encontrado el cual llamé 0. Un segundo punto fue obtenido de la misma manera, usando la mezcla sin sal, denotando este punto como 30. Un tercer punto, designado como 96, fue obtenido colocando el termómetro en la boca para adquirir el calor del cuerpo humano. Sobre esta escala, Fahrenheit midió el punto de ebullición y el punto de congelamiento del agua, obteniendo 212 y 32, respectivamente, por lo que el intervalo entre ambos quedó en 180. Las temperaturas medidas sobre esta escala son designadas como grados Fahrenheit. Anders Celsius, un físico y astrónomo sueco, usó el valor 0 para representar el punto de congelamiento y 100 para el punto de ebullición del agua, por lo que el salto entre los dos puntos es de 100 grados. Las temperaturas medidas sobre esta escala fueron designadas como grados centígrados, hasta que en 1948 el término grado centígrado fue reemplazado por el de grados Celsius. Aceptando que existe una relación lineal entre los niveles térmicos y las dos escalas de temperatura, también existe una relación lineal entre ambas escalas de temperatura, cuyos parámetros pueden calcularse a partir de los dos puntos fijados. De este modo, se obtiene la conocida fórmula de transformación que indica que la temperatura en grados centígrados se multiplica por 1.8 y al resultado se le suman 32 para obtener la temperatura en grados Fahrenheit, o también, que a la temperatura en Fahrenheit se le suman 32 y el resultado se divide por 1.8 para obtener la temperatura en grados centígrados. Si se pudiesen alcanzar temperaturas muy bajas, el producto presión por volumen debería tender a cero, dado el comportamiento lineal de este producto con la temperatura. Por supuesto, cuando estos hallazgos intuitivos se hicieron, solo existían las temperaturas relativas, es decir, la escala anglosajona, Fahrenheit, y la escala centroeuropea, centígrada. Por lo tanto, datos experimentales representados de esta manera seguían un comportamiento lineal hasta las temperaturas mínimas alcanzadas. Como la presión ha sido asociada a los choques moleculares en las paredes del recipiente debido al movimiento molecular, la extrapolación del gráfico hasta temperaturas muy bajas dio la primera indicación intuitiva de la existencia de un nivel térmico para el cual cesa el movimiento molecular. Posteriormente se sugirió que en dicho nivel térmico, llamado el cero absoluto, el movimiento molecular y la entropía tienden a cero, siendo un valor de temperatura independiente de la sustancia. Esto permite desplazar las escalas relativas de modo de lograr que la relación presión por volumen sea proporcional a la temperatura absoluta, sin término independiente. La escala Kelvin se define a partir de la escala centígrada, sumando 273.15, mientras que la escala Rankine se define a partir de la escala Fahrenheit, sumando 459.67. Cuando esta dependencia se coloca en función del volumen molar, el cociente presión por volumen sobre temperatura es la constante universal de los gases en el modelo de gas ideal. Estas escalas deben sus nombres al investigador irlandés William Thomson, conocido como Lord Kelvin, y al investigador escocés William Rankine, respectivamente. Pasemos ahora a la presión. En un fluido contenido en un recipiente, se puede interpretar la presión como la fuerza mínima necesaria, F, para lograr que un tapón sin fricción impidiera la salida del fluido por un orificio de área A. La presión ejercida por una columna de fluido es un concepto clave en la ingeniería, especialmente en la mecánica de fluidos. La presión en un punto en el seno de un fluido estático no depende de la cantidad de fluido por encima del punto, sino de la profundidad y de la densidad. La presión que soporta un buzo bajo el agua es la misma si está en mar abierto o en un pequeño lago, siempre y cuando esté a la misma profundidad y la densidad del agua sea la misma. La presión está definida como una fuerza normal ejercida sobre un área, más explícitamente se trata de un esfuerzo normal. En términos mecánicos esto indica sus dimensiones y unidades. Las dimensiones de presión son fuerza sobre área, o lo que es lo mismo, fuerza sobre longitud al cuadrado o masa sobre longitud y tiempo al cuadrado. En términos de la presión que ejerce una columna de fluido,
Obviamente, las dimensiones son las mismas, pero se construyen como el cociente entre el peso del fluido y el área de la columna de fluido, en otras palabras, la densidad por la aceleración de gravedad por la altura de la columna de fluido. A partir de la hidrostática, es posible definir la presión como altura de un fluido específico, es decir, conocida la densidad del fluido y la altura de la columna, la presión queda perfectamente establecida. Ello da lugar a las conocidas unidades de presión como altura de fluido, siendo la más famosa el milímetro de mercurio. Llamaremos cabezal de presión al cociente entre la presión y el peso específico o P sobre ρg. En base a la definición mecánica, las unidades de presión que corresponden a dichas dimensiones son el newton sobre metro cuadrado, denominado pascal, la dina sobre centímetro cuadrado, así como la libra fuerza sobre pulgada cuadrada, PSI, por sus siglas en inglés pound per square inch, pero también, por ejemplo, el kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Para la presión como altura de fluido o cabezal de presión, las unidades más comunes son el milímetro de mercurio, llamado Torricelli, la pulgada de mercurio, los metros o los pies de agua, pero también cualquier altura de un fluido de densidad conocida. La presión atmosférica es la presión ejercida por el fluido existente en la capa de gas que recubre la Tierra. Un recipiente sin moléculas de gas está en vacío absoluto y su presión absoluta es cero, pero muy pocas veces esto ocurre. En ingeniería de procesos es importante no solo la presión absoluta de los recipientes y los fluidos en ellos contenidos, sino cómo es esa presión con respecto a la atmósfera reinante en la planta. Se dice que un recipiente está a presión si su presión es mayor que la presión atmosférica de la planta, mientras que un equipo se encuentra a vacío, no si su presión es cero, sino si su presión es menor que la presión atmosférica del lugar. En esta lámina, vemos representada con una línea amarilla la presión atmosférica del lugar, mientras que una línea segmentada blanca indica el valor de una atmósfera. Claramente, ese día la presión atmosférica era menor que una atmósfera. Con una línea azul clara se representa una presión P1 mayor que la presión atmosférica, mientras que con una línea verde una presión P2 menor que la presión atmosférica. Las flechas amarilla, azul clara y verde representan la presión atmosférica, la presión del recipiente a presión y la presión del recipiente a vacío, respectivamente. Se define presión relativa o presión manométrica como la diferencia entre presión absoluta y presión atmosférica local. Las flechas azul claro y verdes con trama de puntos representan la presión manométrica del recipiente a presión y del recipiente a vacío, respectivamente. Es claro que la presión manométrica del recipiente a presión es positiva, mientras que la presión manométrica del recipiente a vacío es negativa. A modo de anécdota, vale la pena mencionar el conocido hecho que demuestra que ejerce más presión una mujer en tacones que un elefante con su pata. Regresemos a los fluidos. Lo que es conocido como el experimento de Pascal, muestra que si una jeringa se conecta a una esfera con orificios tapados por pequeños tapones y se aplica una fuerza al fluido dentro de la jeringa, en la dirección vertical y hacia abajo, el fluido sale despedido en todas las direcciones. Poniendo en un contexto que permita cálculos, la fuerza de presión ejercida sobre un fluido estático es proporcional al área y actúa en la dirección contraria al vector superficie, que por convención, se define como apuntando hacia afuera. La fuerza y el área son vectores, mientras que la presión es un escalar. Corresponde incluir algunos elementos básicos sobre el flujo de materia. Flujo de materia es la cantidad de sustancia que fluye por unidad de tiempo. Existen tres formas básicas de indicar cuánto material fluye: flujo másico, flujo molar, flujo volumétrico o caudal. El flujo másico es la cantidad de masa que fluye por unidad de tiempo, tiene dimensión de masa sobre tiempo y sus unidades en sistema internacional son los kilogramos sobre segundo, mientras que en el sistema americano de ingeniería son las libras sobre segundo. Dependiendo del tamaño, se suelen usar múltiplos como los kilogramos o las libras por hora, o las toneladas por día o por año. El flujo molar tiene dimensión de masa sobre tiempo y sus unidades en sistema internacional son los moles sobre segundo, mientras que en el sistema americano de ingeniería son las libramol sobre segundo. También en este caso,
dependiendo del tamaño, se suelen usar múltiplos como los kilomol o las libramol por minuto o por hora, pero también pueden ser las toneladamol por día o por año. El flujo volumétrico tiene dimensión de volumen por unidad de tiempo, esto es, longitud al cubo dividido por tiempo. Sus unidades en sistema internacional son metro cúbico sobre segundo, mientras que en sistema americano de ingeniería son los galones por minuto. Varias unidades pueden construirse usando distintas unidades para el volumen, como pie cúbico, centímetro cúbico, litros, así como diversas unidades para el tiempo, como segundos, minutos, horas, días o incluso años. Vamos a introducir otra variable de proceso asociada al flujo, llamada la densidad de flujo. Para entender el concepto, vamos a pensar en la densidad de población, que se define como el número de habitantes por kilómetro cuadrado. La densidad de población mundial es de 47 habitantes por kilómetro cuadrado, la de España es de 92, la de la provincia de Granada es de 73, pero Madrid tiene aproximadamente 5.400 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Granada capital tiene casi 2.600. La densidad de flujo se define de modo general como el flujo dividido por el área. La densidad de flujo másico tendrá dimensiones de masa sobre área y tiempo, en inglés mass flux. La densidad de flujo molar tendrá dimensiones de moles sobre área y tiempo, en inglés molar flux. La densidad de flujo volumétrico tendrá dimensiones de volumen sobre área y tiempo. El símbolo más usado para la densidad de flujo másico es la G mayúscula, aunque no es de universal aceptación. Lo más generalizado es colocar flujo másico, M. dividido por área, con dimensiones de masa sobre longitud al cuadrado y tiempo. Las unidades en el sistema internacional serían kilogramos sobre metro cuadrado segundo, y, en sistema americano de ingeniería, libra sobre pie cuadrado hora. Sin embargo es muy usada kilogramos sobre metro cuadrado hora, aunque según la aplicación puede convenir usar cualquier otra unidad consistente. El símbolo más usado para la densidad de flujo molar es la N mayúscula, aunque no es de universal aceptación. Lo más generalizado es colocar flujo molar, N. dividido por área, con dimensiones de mol sobre longitud al cuadrado y tiempo. Las unidades en el sistema internacional serían mol sobre metro cuadrado segundo, y, en sistema americano de ingeniería, libra mol sobre pie cuadrado hora. Sin embargo es muy usada kilomol sobre metro cuadrado hora o minuto. De nuevo, en cada caso particular, puede convenir usar cualquier otra unidad consistente. El caso del flujo volumétrico, aunque parte de la misma definición general, es más simple, pues, al tener el volumen dimensión de longitud al cubo, se cancela parcialmente con la longitud al cuadrado del denominador. La densidad de flujo volumétrico se denomina velocidad, y esta tiene, como sabemos, dimensión de longitud sobre tiempo, siendo sus unidades bien conocidas. Muchas veces se usa el término velocidad, imprecisamente, para decir por ejemplo velocidad másica, refiriéndose a la densidad de flujo másico, o velocidad molar, refiriéndose a la densidad de flujo molar. Los términos no son 100% correctos, pero dado que en ciertas referencias son usados, es conveniente entender de qué se tratan. La forma de interconvertir los flujos entre sí es la misma que para pasar entre masa, moles y volumen, esto es, se usan la densidad, el peso molecular o masa molar y el volumen molar, que es la combinación de masa molar y masa volumétrica, es decir, entre peso molecular y densidad. Al igual que con los flujos, las densidades de flujo se interconvierten usando la densidad y el peso molecular según sea el caso. Corresponde introducir algunos elementos sobre la composición, puesto que las distintas corrientes de flujo en una planta contienen diferentes cantidades de las diversas sustancias. La materia rara vez se presenta en forma de sustancias puras, por lo que una pericia esencial para un ingeniero químico o de procesos es dominar la forma en que puede expresarse cuánto hay de cada una de las sustancias que están presentes en una determinada mezcla. La indicación de la cantidad relativa de las distintas sustancias que constituyen una mezcla recibe el nombre genérico de composición. Cuando el fluido es una mezcla de sustancias, se requiere conocer la composición o cantidad relativa de cada una de ellas, pero hay distintas formas de contabilizar esas proporciones.
Por una parte, las fracciones indican la cantidad de sustancia y, en masa, moles o volumen, como fracción o porcentaje de la cantidad de todas las sustancias, pero todo expresado en las mismas unidades. Por la otra, las concentraciones indican la cantidad de sustancia y, en ciertas unidades, masa o moles, como cociente o porcentaje respecto a la cantidad de mezcla, típicamente en volumen. Finalmente, algunas veces se explicitan algunas proporciones entre dos o más sustancias, siendo la más común la composición en base libre de algún otro compuesto, por ejemplo, la composición en base seca o libre de agua. La manera más común de expresar composición es mediante fracciones, que significa indicar cuánto hay de la sustancia y, en relación al total de sustancias, utilizando para todo las mismas dimensiones y unidades. La diferencia entre las diversas fracciones viene dada por cuál dimensión se utiliza para decir cuánta sustancia hay, pero se debe usar la misma en el numerador y en el denominador. Un porcentaje indica cuánto hay de la sustancia y, en relación a 100 unidades en total de sustancias, utilizando para todo las mismas dimensiones y unidades, en lugar de usar un símbolo especial para los porcentajes. Conviene pensar en que ese porcentaje es una fracción, dividiendo el valor entre 100, por ejemplo, 27% es la fracción 25 sobre 100. Especial cuidado hay que tener con los porcentajes de un dígito o fraccionarios. 3.5% es la fracción 3.5 sobre 100, es decir 0.035, mientras que 0.15% es la fracción 0.15 sobre 100, es decir 0.0015. Se define fracción másica de I, W sub I, como el cociente entre la masa de I presente entre la masa total, la cual es, por definición, independiente del sistema de unidades usado, pero tiene dimensiones de masa de I entre masa total. Sus unidades, y esto es muy importante, porque no es un número adimensional, son kilogramos de I sobre kilogramos totales, gramos de I sobre gramos totales, libras de I sobre libras totales, miligramos de I sobre miligramos totales, toneladas de I sobre toneladas totales, y cualesquiera unidades correspondientes tanto en numerador como denominador. Se define fracción molar de I, X sub I, como el cociente entre los moles de I presentes entre los moles totales, la cual es por definición independiente del sistema de unidades usado, pero tiene dimensiones de moles de I entre moles totales. Si bien X sub I es el símbolo más usado, como esta composición es muy utilizada en procesos de varias fases, se reserva X sub I para la fase líquida y se usa Y sub I para la fase vapor. Sus unidades, y esto es muy importante, porque no es un número adimensional, son moles de I sobre moles totales, kilomoles de I sobre kilomoles totales, libramol de I sobre libramol totales, toneladamol de I sobre toneladamol totales, y cualesquiera unidades correspondientes tanto en numerador como denominador. Se define fracción volumétrica de I, Phi sub I, como el cociente entre el volumen de I presente y el volumen total, la cual es por definición independiente del sistema de unidades usado, pero tiene dimensiones de volumen de I entre volumen total. Sus unidades, y esto es muy importante, porque no es un número adimensional, son metro cúbico de I sobre metros cúbico totales, pie cúbico de I sobre pie cúbicos totales, litro de I sobre litros totales, galón de I sobre galones totales, y cualesquiera unidades correspondientes tanto en numerador como denominador. A pesar de que se puede considerar la fracción másica y las demás fracciones como adimensionales, es preferible mantener las unidades. En el caso de las composiciones como concentraciones, la cantidad de materia presente de la sustancia I es relacionada con el volumen total de la mezcla. Las dimensiones generales son cantidad de sustancia I entre volumen de la mezcla. La cantidad de sustancia puede ser tanto en masa como en moles. Un detalle importante, que veremos varias veces en diversas variables intensivas, es que se usará el mismo símbolo para la variable molar y para la variable másica. En el caso de las concentraciones, el símbolo C sub I será usado tanto para la concentración masa sobre volumen como para la concentración moles sobre volumen. Es imprescindible estar atento a las unidades de las variables intensivas,
pues es bastante común nombrar a la variable asociada a la masa con el mismo símbolo que la variable asociada a los moles. Se define concentración másica de I, C sub I, como la masa de I, presente en la unidad de volumen de mezcla. Las unidades que corresponden son kilogramos de I por cada metro cúbico de mezcla, gramos de I por cada centímetro cúbico de mezcla, libras de I por cada pie cúbico de mezcla, kilogramos de I por cada litro de mezcla, toneladas de I por cada metro cúbico de mezcla. Se define concentración molar de I, C sub I, como los moles de I presentes en la unidad de volumen de mezcla. Las unidades que corresponden son moles de I por cada metro cúbico de mezcla, moles de I por cada centímetro cúbico de mezcla, libramol de I por cada pie cúbico de mezcla, mol de I por cada litro de mezcla, kilomol de I por cada metro cúbico de mezcla. Algunas veces conviene expresar las proporciones entre distintos compuestos como la cantidad de un compuesto respecto a la cantidad de otro u otros, de modo que el denominador ya no es el total de mezcla sino la cantidad de uno o varios componentes. Quizá la razón más usada sea la composición en base libre de J, se define como la cantidad de I respecto a la cantidad de todo menos J. Este concepto puede aplicarse tanto en moles como en masa. Es muy famoso por ejemplo el llamado análisis Orsat, que es la composición molar de un gas en base seca, o la humedad del aire, que a veces se expresa como kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Si bien dedicaremos una cápsula especial solo al tema de las composiciones, abundando en detalles de cálculo, vale la pena indicar que existe una forma de convertir las fracciones másicas y molares entre sí. Esta conversión se basa en el uso del peso molecular de cada compuesto presente en la mezcla, para, a partir de una base de cálculo, convertir, bien sea los moles en masa o la masa en moles. Como se trata de propiedades intensivas, su valor no depende de la cantidad, por lo que pueden desarrollarse modelos de cálculo que prescinden de fijar una base, pues su efecto se cancela entre numerador y denominador. En este caso, la conversión, además de requerir los pesos moleculares de la sustancia I, requiere estimar tanto la densidad de la mezcla como la masa molar de la mezcla. Para estas últimas, se requieren todas las fracciones, sean molares o másicas, pero para la densidad, debe tenerse en cuenta que los volúmenes no necesariamente son aditivos. Detalles de estos cálculos se discutirán en la cápsula correspondiente a las composiciones. Hemos hecho un recorrido por las principales condiciones de operación, sea de una corriente de materia o de un equipo de proceso. Lo hicimos para la temperatura, la presión, la composición, en sus distintas versiones de fracciones y concentraciones, así como también para los flujos másico, molar y volumétrico. Esta fue la cápsula de hoy de Introducción a la Ingeniería Química, en tu canal Tutor Ingeniería Química. Muchas gracias por haberte conectado. Y si te ha gustado, no dudes en darle me gusta y suscribirte. La tecnología pone los contenidos a tu alcance, sea en nuestro canal o en cualquier otra fuente, pero tu aprendizaje siempre dependerá de contar con la guía adecuada, por eso ponemos a tu disposición nuestro contacto para asistencia personalizada, clases particulares o tutoría para grupos pequeños. Si tienes dudas sobre cualquier tema dentro de nuestras pericias, no dudes en contactarnos por correo electrónico, a través de nuestra cuenta en Instagram o directamente escribiendo a nuestra cuenta de WhatsApp. Hasta pronto.